nombre es María Daniela Hurtado Borja, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de la Ariandina. Hoy les voy a hablar sobre mecánica de fluido, sus propiedades. Les resumiré en un pequeño mapa conceptual la tensión superficial y capilaridad, y les estaré haciendo unos ejercicios de acuerdo a mecánica de fluidos. Bueno, entonces, ¿qué es mecánica de fluidos? Mecánica de fluidos es el estudio de los movimientos de los fluidos y las fuerzas que lo provocan. Estos se dividen entre gases y líquidos. Esto tiene una característica similar, y es que son incapaces de resistir esfuerzos cortantes, y esto provoca que no tengan una forma definida. La mecánica de fluido es fundamental en campos tan diversos como lo son la ingeniería civil, la química, la industrial, en construcciones navales, entre otras. La mecánica de fluido se divide en dos aspectos importantes, que son la estática de fluido y la dinámica de fluido. Entendiendo que la estática de fluido es la que se ocupa de los fluidos en reposo, es decir, que sin que exista una fuerza que altere su posición. Y para la dinámica de fluido, en esta se ocupa de los fluidos que están en movimiento, es decir, que están bajo una fuerza que altere su posición. Para la estática de fluido, este estudia las condiciones bajo las cuales el fluido está en reposo. Entonces el fluido, si está estático, o se moverá en un cuerpo rígido, por tanto no habrá un corte. Entonces, como no hay una fuerza externa, no importa si el fluido no tiene una forma definida. Y para la dinámica de los fluidos, los fluidos ideales cuya viscosidad es nula, en su comportamiento no se observan esfuerzos de corte, y por tanto no existe una fuerza de fricción con las paredes de sobre las propiedades de los fluidos. Y para hablar de las propiedades de los fluidos, primero vamos a indagar qué es fluido. Y fluido es una sustancia que se deforma constantemente en el tiempo. Esto quiere decir que es muy sensible a fuerzas externas y no tiene una forma definida. Entonces, como primera propiedad tenemos la densidad. La simbolizamos con ρ. Entonces tenemos que densidad es igual a masa sobre volumen, y las unidades de medida serían kilogramos sobre metro cúbico. Volumen específico. El cual es el recíproco de la densidad. Entonces tendríamos tendríamos que se define como volumen por unidad de masa. Entonces sería la ecuación D es igual a B sobre M. Esto sería igual a 1 sobre densidad. Ahora, gravedad específica. La simbolizamos con G mayúscula, E mayúscula. Entonces tenemos que gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Peso específico. Lo simbolizamos con gamma, S, que sería peso específico es igual a la densidad por gravedad. Las unidades de medida serían newton sobre metro cúbico. A los gases ideales, tenemos que PV es igual a N por RT. Entonces tenemos que PV es igual a masa sobre peso molecular por
la constante por la temperatura. Entonces tenemos que P es igual a M sobre B RU sobre peso molecular T. Entonces P es igual a la densidad por RT. Ahora pasaremos a los coeficientes de compresibilidad que están entre la compresibilidad isotérmica y la expansión volumétrica, en donde tenemos que se pueden determinar los efectos combinados en los cambios de la presión y de la temperatura sobre el cambio del volumen de un fluido cuando se toma un volumen específico como una función de T y P. Entonces tenemos que en la isotérmica un alfa, la de expansión volumétrica con beta. Entonces la ecuación de la isotérmica sería alfa es igual a 1 sobre K menos 1B de paréntesis la derivada parcial de B sobre la derivada parcial de P sub T. Entonces esto sería igual a 1 sobre densidad derivada parcial de densidad sobre P sobre derivada parcial de P sub T. Entonces tenemos que alfa es igual a 1 sobre B1 delta de B sobre delta de P. Entonces tenemos que alfa es igual a 1 sobre densidad 1 entre paréntesis delta de densidad sobre delta de P. Para la expansión volumétrica tenemos que beta es igual a 1 sobre B entre paréntesis la derivada parcial de B sobre derivada parcial de T sub P. Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre densidad derivada parcial de sobre derivada parcial de T entre paréntesis sub T sub P, perdón. Entonces tenemos que beta es igual a delta de B sobre delta de T. Esto sería igual a menos 1 sobre la densidad sobre delta de T. Entonces tenemos que para el gas ideal sería igual a la densidad por RT y beta 1 sobre T. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es tensión superficial y capilaridad. Entonces entendemos de tensión superficial como la interacción de las moléculas en la superficie del agua. Un ejemplo sería ilustrando las moléculas y observando que las fuerzas unen a las moléculas del agua. Esta se le conecta, esta se le conecta. Haciendo como si fuera la superficie, se podría decir que una cama elástica. Y para la capilaridad, en capilaridad es una propiedad que depende de la tensión superficial
Esta depende de la fuerza intermolecular del líquido que lo confiere la capilaridad, ya sea a que suba o baje por un tubo. Entonces, para capilaridad tendríamos un ejemplo muy claro que si todos hacemos este experimento en nuestras casas, podemos observar la diferencia. En este momento yo se los voy a explicar, pero si lo llevan a la práctica, vuelvo y les repito, que notarían lo que en realidad sería capilaridad. Entonces, hagamos de cuenta, tenemos un clavel. Le cortamos el tallo de una forma sesgada para que pueda absorber bien el líquido. Lo metemos en un recipiente, el cual a ese recipiente le vamos a echar un colorante, ya sea rojo, azul, el que ustedes decidan, y a medida del tiempo vamos a observar cómo va absorbiendo y cómo la flor, ya siendo blanca, se va tiñendo del colorante hasta absorber toda la capacidad corporal. ¿Qué quiere decir? Que los tallos de las flores tienen muchos tubos capilares. Esto hace que permita el flujo. Ahora aquí tenemos un ejercicio que dice: un aceite tiene una viscosidad de 1.2 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundos y una densidad relativa de 0.8. ¿Cuál es su viscosidad dinámica? Entonces aquí, como podemos ver, tenemos la viscosidad 1.2 por 10 a la menos 4. Y tenemos la densidad relativa a 0.8. Entonces, ¿cuál es la viscosidad cinética? No tenemos mi, tenemos que buscar mi. Entonces sería B es igual a mi sobre densidad. Pero para esto necesitaríamos la fórmula de gravedad específica, que sería la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Entonces tenemos que, como no tenemos la densidad de la sustancia, esto sería igual a la densidad despejando por gravedad específica. Entonces tenemos la densidad de la sustancia es igual, la densidad del agua sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 0.8. Esto sería igual a 800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ahora sí, volviendo a esta ecuación, ya que tenemos la densidad de la sustancia, entonces sería B es igual a mi sobre densidad. Entonces sería, despejándola, como no tenemos este y este es la que vamos a hallar, tenemos que mi es igual a B por densidad, que esto sería igual a 1.2 por 10 a la menos 4 por los 800. Entonces esto sería un igual a 0.096 Entonces, viendo la relación de sabemos que la respuesta sería esta por aproximación. Bueno, ahora realizaremos un ejercicio que nos dice: considere agua inicial a 25 grados centígrados y una atmósfera. Determine la densidad final del agua
si se calienta hasta 50 grados centígrados a una presión constante de una atmósfera, y B, si se comprime hasta alcanzar la presión de 100 atmósfera a una temperatura de 20 grados centígrados. Tome la compresibilidad isotérmica del agua como 4.80 por 10 a la menos 5 y beta 4.80 por 10 a la menos 5. Como podemos ver, la temperatura inicial que nos dan es 25 grados, la temperatura final 50. Presión final no la tenemos, y P constante, una atmósfera. En el inciso B tenemos una presión de 100 atmósferas, una constante de 20 grados. Entonces, para poder realizar este ejercicio necesitamos saber que la densidad final, que sería menos la densidad final por la densidad inicial sobre la densidad inicial, que eso sería igual a beta, T final menos T inicial menos alfa de delta de P, que sería, ese lado sería 0, densidad final por densidad inicial. Densidad inicial sería igual a beta sobre T final menos T inicial. Entonces tenemos que la densidad final menos densidad 1 es igual a menos densidad inicial beta T final menos T inicial. Entonces, densidad final es igual a densidad 1 menos densidad 1 beta T final menos T inicial. Ahora sí, una vez demostrado eso, pasamos a reemplazar en la fórmula, a reemplazar en esta fórmula. Entonces tenemos que densidad final sería, presión final sería 1 gramo sobre centímetro al cubo menos 1 gramo sobre centímetros por beta, que sería siendo 4.80 por 10 a la menos 5, 1 sobre K. Como esto lo necesitamos en Kelvin, tenemos que pasar 50 en Kelvin. Entonces, ¿cómo haremos? Ponemos que 50 grados centígrados pasado a Kelvin serían 323.15 y 25 grados serían 298.15. Esto al restarlo sería 25K. Entonces este es el valor que vamos a utilizar, que es la diferencia. Entonces sería por 25 Kelvin. Cancelamos Kelvin con Kelvin y quedaría que densidad final sería igual a 0.998 gramos sobre centímetro cuadrado.
Ahora, coloquemos aquí, entonces ya tenemos este valor, ponerlo aquí aparte. Ahora para allá el inciso B tendríamos que hacer, este sí sería positivo, sería densidad final menos densidad inicial sobre densidad inicial, que sería igual a beta delta de t más alfa de P final menos P inicial. Entonces sería densidad final menos P inicial sobre densidad inicial, que sería igual, lo valiendo este 0, entonces ahora tenemos que densidad final sería igual a densidad inicial más la densidad inicial listo. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a reemplazar en esta forma. Entonces la densidad final sería gramo más entonces sería por 4.80 por 10 a la menos 5 atmósfera menos 1 por 100 atmósfera. Entonces esto nos indica que esto entonces esto sería que al final es igual a 1,004 gramos centímetro. Entonces en el inciso B colocamos que 0,04 gramos